¿Quién cobra los impuestos? Es, en el fondo, quién tiene la soberanía original. Di una plática hace unos días en la ciudad de Chetumal, donde hicimos un proyecto, del que vamos a hablar después, el Plan Chetumal, sobre la historia de los municipios. Hice una comparación, que es muy fácil, Estados Unidos y México. En Estados Unidos, las 13 colonias originales que hicieron la independencia norteamericana, en realidad no eran 13 estados, ¿no? Eran 13 comunidades, ¿no? ¿Sí? Que iban desde New Hampshire y Nueva York hasta Carolina del Sur. Se independizaron de los británicos por razón de impuestos. Fue una independencia, una guerra de independencia fiscal, ya no querían pagar impuestos a la colonia británica. Entonces, lo primero que hacen las colonias americanas es quedarse con sus impuestos. Entonces, se ven en la necesidad de crear un Estado federal, pero no le quieren soltar el dinero. Tardaron varios años los norteamericanos en hacer una constitución federal, la de Filadelfia, y con un Estado federal chiquitito. No tenían ni capital. La capital nació 20 años después, Washington. A tal punto el gobierno federal era itinerante y débil que el presidente Washington, primer presidente de Estados Unidos, tomó protesta en Nueva York. Por cierto, qué destino manifiesto, en una calle que se llama Wall Street. Ahí está el monumento. Aquí fue al revés. Aquí a fines de la colonia, después de la reimplantación de las Cortes de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, la corona no quería dejar crecer a los municipios ni a las diputaciones provinciales. Por eso se hace el movimiento federalista como un movimiento en contra de la imposición del centro, pero el dinero estaba en la capital. Y la Secretaría de Hacienda siempre ha estado junto al presidente, ahí tenía el dinero. Hacienda estaba en Palacio Nacional, todavía anda por ahí. Entonces, toda la historia de México es que el centro no le suelta el dinero. Por eso este país no es un país federal, sino en el papel, ni menos un país municipalista. La soberanía original reside en el pueblo, más bien reside en los pueblos, ¿sí? En las comunidades. Hago esta aclaración para que no les parezca excesivo al auditorio. Todo lo que vamos a plantear colectivamente va a ser una lluvia de ideas de qué impuestos debiera cobrar el municipio. A ver, comencemos. ¿Y qué no le debieran gravar? A mí me parece que los gobiernos municipales deben de mantener todas las contribuciones a la propiedad inmobiliaria, pero que se elimine de la Constitución todas las exenciones que en este momento tienen. ¿Quiénes no pagan? Los bienes del dominio público. ¿Sí? No paga Pemex, no paga paga Comisión Predial Federal de Electricidad, no, pues no pagan patrón. los aeropuertos. Eso es feudal. No paga Teléfonos de México. Las iglesias. ¿Sí? ¿Las iglesias pagan? Desde luego que tampoco. Entonces, yo creo que debe de hacerse una revisión de las exenciones. El narco menos, que es el que más dinero tiene ahora. Yo pensé en la Santa Muerte cuando hablamos de iglesias. Sí. De tal manera que me parece que el ámbito de gobierno municipal sí tiene ya fuentes definidas, lo que no tiene los gobiernos de los estados. El gobierno de la federal... ¿Y el IVA? El impuesto al valor agregado... ¿Quién lo debe cobrar, el estado o el municipio? Mi opinión es de que sea de los estados, sí, de los gobiernos de los estados. Yo lo creo también. Y el impuesto sobre la renta que sea del gobierno federal. Impuesto sobre la renta, ya vamos, es más o menos el trabajo que estábamos haciendo para el impuesto sobre la renta es federal. El impuesto predial, sí, es obviamente municipal. El impuesto al valor agregado, y es muy importante que lo haga el público, siempre fue local. En Estados Unidos y en otros países se llama ingresos mercantiles, porque fue un impuesto al comercio. Yo te doy el permiso para que pongas un hotel, o para que pongas una cantina, o para que pongas un restaurante, de que estará funcionando, o un supermercado, y tú me das un porcentaje de lo que estás vendiendo. Y fue un impuesto para bajar para bajar el consumo, fue un impuesto antiinflacionario, usted lo recordará. Y aquí en México, el Estado federal se arrogó el derecho a cobrar el impuesto del IVA. ¿Qué otros debieran ser para estados y municipios? A mí me parece que igual el impuesto especial sobre producción y servicios, que es del orden federal, debiera de corresponder a estados y municipios. Pero a mí me parece que también tendría que hacerse el análisis
de las responsabilidades. Esa es la otra parte, rendición de cuentas, responsabilidad. ¿Cobran mejor los municipios que la federación? ¿Por qué otro pretexto que no saben cobrar? No, por supuesto, el único estado, el único orden de gobierno que en estos últimos 10 años ha mejorado su recaudación son los municipios, afectados por la propia crisis que los deja como el que tiene menos fuentes de ingreso. Por eso no necesitamos intermediarios. Se lo digo de todo corazón a los gobernadores. Saben cuánto los quiero. ¿De pero veras? no los necesitamos. De veras, Porfirio. Los municipios A quieren todos a los los quiero igual. gobernadores, A pero todos los los quiero igual. gobernadores no quieren a los municipios. Nosotros sí los queremos. Son sus parientes pobres. Nosotros sí los queremos, pero fuera del manejo de nuestros dineros, porque la República y la Constitución dicen que la hacienda municipal es libre. Y tenemos metidas las manos Claro. de los gobernadores, las manos de Hacienda, que ellos deciden cuándo y cuánto nos quitan y cómo lo hacen. Ese es un gran problema. Por eso hay que apuntar otras cosas. A ver, Nosotros además tenemos que llenar las deficiencias que ellos dejan. Si no le dan mantenimiento a las escuelas, los municipios tienen que pagar el mantenimiento. Si no atienden los hospitales, los municipios deben otorgar el servicio de salud. subsidiario al revés. Y luego hay otras cosas peores. El gobierno del estado, perdón, el gobierno federal cobra el impuesto de las gasolinas, pero el que tiene que tapar los baches es el municipio y si no lo hace, tiene a la gente ahí afuera. El gobierno federal cobra el impuesto de alcoholes y el gobierno municipal tiene que ir por los borrachitos en la noche para guardarlos y que la gente pueda dormir tranquila. Entonces son conceptos que desarticulan un sistema y que impiden el desarrollo de las comunidades. Porque si las comunidades tienen más recursos, entonces la asociación de comunidades puede permitir polos de desarrollo que permitan Vamos que a más ese allá punto de las también. capitales, solo concluyo con eso, Sí, por porque favor. hay un doble centralismo. Claro. Este doble centralismo provoca que haya recursos en el seno del gobierno federal y recursos en el seno de los gobiernos Que estatales. no llegan abajo. Que no llegan abajo y por eso tú ves en las capitales y en el entorno de los gobernadores y de la República grandes gastos y abajo no. ¿Tú acabarías con los gobiernos de los estados en un país utópico? No, no en un país utópico. En este país, yo diría que los estados ya nos quedan chicos, ya no son lo que deberían ser. El Estado de México, por decirte el que conozco, es un estado, y aunque estemos en TV Mexiquense, lo puedo decir, Bueno, pero es del pueblo. porque es del pueblo. No tenemos nada que ver la economía del oriente con la del poniente y con la del Valle de Toluca. Ahí hay Hay que que hacer las cambiar comarcas. cosas. ¿Tú qué harías además para incrementar las finanzas municipales? Porque la responsabilidad que tienen los municipios debe corresponder a los recursos de que disponen. ¿Qué más harías tú? Bueno, yo en este caso decían de la Comisión Federal de Electricidad, yo le debía de cobrar por instalar sus postes, porque él me cobra el alumbrado público. Entonces yo le estaría cobrando en ese sentido esos impuestos. Nosotros también nos hemos, con Telmex, en los municipios Telmex pone sus, y ni siquiera pide permiso. ¿No pide permiso? No, yo en mi caso, cuando yo estoy, ni siquiera paga una renta en las banquetas, porque además las destruye. Eso es muy importante. Entonces Telmex actúa como si fuera un poder sobre el Estado. Claro, Como si fuera y Comisión Federal de Electricidad. la séptima flota de los Estados Unidos. Sí, Territorio, con razón dicen Ahora- que en México todo el territorio es Telcel. Y tiene, Esa es tiene la una razón. filosofía. imposible. Ahora le voy a decir otro punto. En el municipio donde yo vivo, pues era la ruta del Porfiriato, y obviamente hay vías. El transporte, anteriormente había tren. Para que el tren- público sepa dónde está tu municipio. Ciudad exactamente. Mendoza, Veracruz, está en la entrada al sureste mexicano. Obviamente está a unos 300 kilómetros del Distrito Federal, el primer municipio urbano entrando para el estado de Veracruz. Y en ese sentido, obviamente, era la ruta del Porfiriato, hay vías y atraviesan todo mi municipio. Y ahora resulta ¿Vías de que- ferrocarril? Sí, vías de ferrocarril. Ahora ya antes ¿Ese era de ferrocarril pasajeros. va a dónde? De México, o sea, del Distrito Federal hacia Veracruz, que obviamente recordemos que en el puerto están las aduanas, transportan obviamente, antes era de pasajeros, pero bueno, a partir de que Zedillo privatizó en ese sentido las vías de ferrocarril, ahora resulta que también las vías, nosotros los pasos
que obviamente es una zona urbana, tenemos que pagarle a Ferrosur el componer esa parte. Cuando le digo, permíteme, estás pasando en mi territorio, sí, pero yo tengo derecho a vía. Creo que estas deben de haber unas reformas. Entonces tú cobrarías derecho a vía. Claro. Estás exigiendo que Teléfonos de México y grandes empresas privadas, Como la Comisión Federal de por ejemplo Electricidad. Cemex, yo voy por todo el territorio nacional, ahí están los cerros de cemento, cada vez están más erosionados, no pagan nada por los dueños originales de la tierra. Sí, pagan nada. no, en ese sentido tampoco. Por la Obviamente, explotación que hace. pagan sus impuestos federales que corresponden, pero al municipio Pero no. nada, Y obviamente es donde hace falta en ese sentido. Y la cuestión, yo voy fundamentalmente Telmex y Comisión Federal de Electricidad. Es un exceso lo que los municipios pagamos de alumbrado Las público. gasolineras. Tampoco pagan. O sea, no pagan, Y obviamente. no puedes hacer una gestión, una demanda. En el caso de mi municipio yo no tengo gasolineras. Ajá. En el caso de mi municipio. Es un municipio pequeño territorialmente hablando, de 4 kilómetros por 4 y obviamente tengo zona indígena, que también es otra cuestión más lamentable porque además como mi municipio el 80% es urbano y el 20% es indígena, ya los programas federales son totalmente inequitativos. Yo porque tengo mayor población urbana ya no lo consideran como un municipio de alta marginalidad, aún teniendo el 20% que colinda con la Sierra de Songolica. Eso es muy importante. Vamos a un tercer bloque.